momento en Guayaquil, Ecuador, presentando una de las conferencias de República versus Populismo y en HDP, en Hijos de la Política, que se transmite todos los miércoles y los fines de semana en Azteca Guate. Pues vamos a tener también información sobre los avances de mi gira. Esta gira arrancó en Brasil, luego pasé por Argentina, luego fue Chile, ahora me encuentro en Ecuador, sigo para Bolivia, intentaré entrar en Venezuela, luego voy para Colombia y regreso a Guatemala el próximo 18 de mayo. Así que un abrazo muy fuerte a toda la audiencia de HDP, y aquí en Ecuador le quieren mandar un saludo a todos ustedes, así que saludos por favor. ¡Hola Guatemala! Muchas gracias Ecuador, nos vemos pronto. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente en mi caso, pues la expresión y la energía y la fuerza también para lograr todo esto, primero me nace de la insatisfacción personal y generacional con un sistema que nunca cumplió lo que nos había prometido, ¿no? Pero también la tecnología me ha ayudado mucho, como a ti, tú eres una gran defensora de la tecnología, una persona que cree que se puede hacer sociedades más democráticas, más participativas, más libres con el uso de la tecnología. Entonces la tecnología ha entrado en mi vida, ha irrumpido, ha abierto la puerta para permitirme expresarme. Entonces creo que soy un producto muy de este siglo, muy de este milenio, que usa la tecnología, la insatisfacción para cambiar su entorno. De manera que eso es lo que les recomendaría a los jóvenes de cualquier parte del mundo, ¿no? No se conformen, no asientan, no aplaudan. Siempre se puede cambiar un poquito la realidad, sea en Cuba, en Buenos Aires o en Berlín. La inconformidad es un motor de cambio. En el caso cubano, pues claro, es mucho más dramático, porque estamos hablando de un país sin libertad, estamos hablando de un país que bueno, pues la asfixia del individuo, el paternalismo estatal que se mete en tu vida, que controla cada detalle. Entonces, bueno, para nosotros a veces la lucha es más difícil, pero ¿qué prueba eso? Que cuando uno tiene algo que decir, algo por lo que protestar, algo que cambiar, encuentra los caminos. Si no, la diferencia no es si tienes un móvil conectado a internet todo el tiempo, o si tienes un móvil viejo como en Cuba, de pantalla monocromática, sin acceso a internet, es qué tienes que decir. La tecnología es un canal, pero lo más importante es la idea del ser humano, el sentimiento. Entonces, ¿quieres decir algo? Pues la tecnología es un aliado, pero no va a fabricar por ti las ideas. Ahí lo tienen, amigos. Giovanni Sánchez invitando primero a que las personas en América Latina conozcan la realidad cubana, y segundo, a aprovechar la tecnología para poderse informar. Giovanni, ¿de qué manera América Latina puede ver esta transición que está ocurriendo en Cuba, y cualquier persona que quiera apoyar, qué le recomendarías hacer? Bueno, en primer lugar, Latinoamérica tiene que sentir que con las tecnologías y con todos los accesos que tenemos ahora a la información de un lado y de otro, hemos dejado de ser una patria chica, hemos dejado de ser un montón de países divididos por fronteras. Somos una patria grande, comprendámoslo. Y como patria grande hay responsabilidades, porque ya no es el otro, somos nosotros mismos. O sea, un peruano, un chileno, un guatemalteco, un mexicano, un cubano, pertenecemos a un conglomerado que ahora está mucho más unido. Entonces, eso significa que cuando a uno le pisan el pie, tenemos que gritar todos. ¿Qué tal, amigos de Guatemala y de toda Latinoamérica en general? En este momento, en esta gira por Buenos Aires, Argentina, me encuentro con el reconocido periodista Jorge Lanata, un hombre muy valiente que, a pesar pues, de ciertas restricciones y ataques a la libertad de prensa en Argentina, ha escrito entre muchos libros más acerca de la década robada del gobierno de Kirchner, y sobre todo pues, casos puntuales donde se afecta la libertad de prensa. Gracias, Jorge, por permitirme este espacio. ¿Pudieras contarle un poco a los amigos en Guatemala y en Latinoamérica en general, que se conoce pues obviamente algunos casos de corrupción, de control de precios y de falta de libertad de prensa de Argentina, pero desde tu punto de vista, ¿cómo está la situación? Mira, este podría ser definido como un gobierno populista en principio, como una especie de democracia de baja intensidad, o sea, una democracia poco democrática en algunas cosas. Hay libertad formal de prensa, la hay, pero hay también un grado muy alto de autocensura, porque hay un aparato de propaganda montado por el gobierno para desacreditar la oposición y el periodismo, etcétera, que funciona todo el tiempo con muchísimo dinero,
El gobierno en Argentina ha llegado a comprar el fútbol, por ejemplo, para poder difundir mensajes políticos en los entretiempos, etc. Y después hay una batalla económica muy grande contra los medios, les quitan subsidios, no les dan publicidad, etc. A pesar de eso hay algunos medios, más que nada en la gráfica, y algunos canales de televisión, un canal de televisión y 2 o 3 radios que tienen una posición crítica. Y yo llamo a esto la década robada porque el gobierno la llamó la década ganada y trataron de hacer mucha promoción con eso. Y lo que me pregunto es, una manera de definir un gobierno es cuando el gobierno se va, ¿qué deja? Preguntarnos qué deja. Bueno, el gobierno K va a dejar más deuda externa, va a dejar una situación en la educación horrible porque hoy la mitad de los chicos no termina el colegio secundario, va a dejar problemas económicos graves, una inflación del 40% anual para este año, pasar del 50% el año que viene, y deja la instalación del narcotráfico en Argentina, que no es que es un tema que empezó con ellos, pero sí se consolidó con ellos, y a partir de el lavado de dinero y de darle mucha posición política a algunos grupos, terminó generando zonas enteras en el país que hoy están muy complicadas con el narcotráfico. Por ejemplo, Santa Fe y Córdoba. Jorge, ante estas realidades que tú nos comentas, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido la reacción y la percepción del pueblo argentino? Mira, es muy difícil, en un comienzo, durante el gobierno de Néstor, donde la gente estaba muy a favor del gobierno, el gobierno después se reinventó a sí mismo, digamos, empezó a escribir una versión de la historia propia, a donde ellos eran los héroes y todos los demás eran los villanos, digamos, y usó todos los recursos del Estado para eso. Eso acá lo llamamos el relato, ¿no? Ellos, por ejemplo, llegaron a cambiar el prólogo de Nunca Más, el informe de desaparecidos. En su momento es un testimonio histórico. Bueno, ellos lo cambiaron para hacerlo más acorde a su relato. Ellos gobiernan diciendo que son un gobierno de izquierda. En verdad, a mí me parece que son un gobierno conservador, no son para nada un gobierno de izquierda. Es como pensar que Maduro es un gobierno de izquierda, o Chávez era un gobierno militar, más bien conservador, digamos, con militares en actividad, con mucha servicio de inteligencia, con mucha corrupción. No es tan distinto lo que está pasando hoy en la Argentina y Cristina a lo que pasa en Venezuela. En algunas cosas Venezuela es como un espejo que adelanta para nosotros. Ojalá no lleguemos a eso. También el tipo de gente es distinta. Acá hay una clase media más grande, etc. Pero dólar paralelo, corrupción, intento de dominación del aparato judicial, populismo en los códigos de gobierno, están en los dos gobiernos, tanto en el de Venezuela como en Argentina. Porque esta es una realidad que no solo vemos en Argentina, sino también en otros países de América Latina. ¿Cuál sería tu recomendación como periodista consolidado que está haciendo una batalla muy valiente en no dejarse manipular por los medios, para los periodistas jóvenes latinoamericanos que se pueden ver intimidados ante el espectro donde es el gobierno el que está presionando para que se haga lo que ellos quieren? Yo creo que después de la creación de la imprenta en la historia del mundo, Internet fue lo más democratizador que se inventó. En su momento la imprenta democratizó los libros, ¿no? Bueno, Internet democratizó el conocimiento. Hoy vos estás a 2 segundos de una biblioteca mundial. Internet es todavía muy nueva, recién con Windows 95 empieza como la gente la conoce, hace nada. O sea, es un lugar por donde explorar, que es muy democratizador y que también es muy de abajo hacia arriba. A pesar de que, lo hablábamos antes, en América Latina está pasando lo contrario, lo están usando los gobiernos para dominar a la gente. Hay otro sentido de Internet que es de abajo hacia arriba, como fue en los países árabes, etc. Incluso como a veces es en Venezuela, a donde como ya no quedan medios, la gente se comunica por Twitter, ¿no? A mí me parece que hay mucho para explorar ahí, que hay que evitar que los gobiernos legislen Internet. Internet tiene que seguir siendo de nadie, aún con los errores, porque muchas veces la gente cree que las máquinas tienen moral. Las máquinas no tienen moral tienen las personas. Según como vos la uses, la máquina será buena o será mala. Y con Internet puedes hacer cosas geniales o extorsionar y pasar porno. Las dos cosas. Ahora, bueno, vos elegís qué hacer con eso, ¿no? A mí me parece que por ahí se encuentra un camino para transitar muy bueno. Creo que se viene en América Latina una pelea entre todos los gobiernos y la prensa, que me parece que si se realiza va a ser nefasta. Yo estoy del lado de la prensa, sea donde sea, el país que sea, porque soy eso, fui eso toda la vida, y creo realmente que la libertad de prensa vos recién la empezás a considerar cuando la perdés. La gente no la toma en cuenta como algo importante hasta que un día se da cuenta que no tiene dónde hablar.
pero ese día ya es tarde, o sea que tenemos que hacer algo antes de que eso pase. Y eso depende también de que los periodistas tengan la valentía de no dejarse, digamos, manipular por esta maquinaria. Sí, bueno, obvio. A ver, uno también puede decir que no. Exacto. Me parece que hay que tomar conciencia de eso. O sea, uno puede decir que no. Y uno diciendo que no hace la diferencia. Porque el problema, mira, no es que se consoliden todos los medios. Vos tenés un súper conglomerado acá. Pero si acá tenés uno que dice algo distinto, la gente lo va a escuchar. ¿Me entendés? No necesita ser otro gran conglomerado. No, y la prueba es usted con su programa aquí en Argentina, sí, totalmente. Sí. Pues muchas gracias, Jorge, por esto. Y ya lo saben, amigos latinoamericanos, el periodismo pues necesita obviamente independencia, así que este es un llamado de alguien que realmente ha hecho una labor periodística muy impresionante, Jorge Lanata, desde Buenos Aires, Argentina, para toda Latinoamérica. Amigos de Latinoamérica, en este momento me encuentro en FIU, en el evento Nuestras Voces Resuenan, donde estamos hablando de derechos humanos y los derechos de la mujer. Y aquí está conmigo un experto de la tecnología y el internet, él es José Luis Leiva, cubano-americano, que se ha enfocado mucho en ayudar a los cubanos en algo que nadie relacionaría con Cuba, que es en este momento el emprendimiento. Una página web que se llama Emprecuba tiene muchísima información. José Luis, contanos un poco el trabajo que tú haces en Emprecuba, pensar en grande y estas ideas que te han dado para inspirar al cubano. Bueno, Emprecuba es un sitio que es una herramienta que ayuda al cubano a pensar en grande y también cómo desarrollar negocios en una sociedad donde prácticamente la economía es limitada y es planificada. Emprecuba da recetas para que aquellos cubanos tengan las formas más factibles de llegar al éxito en su emprendimiento, cómo desarrollar una mentalidad de empresario, cómo pensar como piensa un empresario y cómo seguir el camino del éxito para empezar un negocio. También explica cómo se desarrollan las economías y en este caso cómo los emprendedores pueden ser exitosos en una economía donde es prácticamente planificada y cómo sería la diferencia en una economía de mercado donde tuvieran libertad de emprender y de desarrollar los negocios. José Luis, en mi país, Guatemala, existe una admiración absurda por el Che Guevara, por el comunismo y por el régimen cubano, de muchos jóvenes que no conocen la realidad. Estos jóvenes no se dan cuenta que en Cuba, si tú quieres montar una empresa o si un joven quiere volar, no lo puede hacer. ¿Qué le dirías tú a las juventudes latinoamericanas que ven en el régimen de Cuba o en el régimen de Venezuela el futuro de América Latina en tu experiencia? Bueno, en mi experiencia yo creo que el futuro estaría en Cuba en una economía de mercado basada en un Estado de Derecho. Con una economía planificada, los jóvenes no tienen oportunidades, prácticamente cero, para emprender, para soñar ser empresarios, para emprender con libertades. Entonces, lo que abogamos es porque Cuba se desarrolle con una economía de libre mercado. Ahí está, amigos de América Latina, los invitamos a que se visiten Emprecuba y se enteren de cómo jóvenes están ayudando a que los empresarios en Cuba sigan creciendo y se expandan, sobre todo cuando este régimen esperamos caiga. Gracias. Esto es todo por hoy en HDP, Hijos de la Política. Recuerden que siempre subimos los capítulos a nuestro canal en YouTube, Azteca Guate, que nos pueden buscar en las redes sociales de Facebook y Twitter con ese mismo nombre, Azteca Guate. Ahí estamos a las órdenes y ya saben, porque la política no es tan aburrida como la pintan. Sintoniza HDP y aprende un poco más. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Se va usted? Bueno, pero yo voy a seguir preguntando. Aquello de que te reciban en un estadio con una ráfaga de metralleta, por ejemplo. Usted está diciendo si aplicamos 300 penas de muerte igual va a estar inseguro, eso no lo sabemos. La gente dice que está descontenta con los candidatos, que todos son una basura. Las personas bien informadas, pues obviamente